Bienvenidos y bienvenidas a Políticas, Ideas y Sociedad. Hoy exploraremos una pregunta fascinante. ¿Qué tienen en común las ideas del filósofo griego Platón con las políticas públicas que rigen nuestras sociedades actuales? Acompáñenme en este recorrido que nos llevará desde la antigua Grecia hasta los debates contemporáneos sobre cómo resolver los problemas sociales que nos afectan. Mi nombre, Lorena Jacqueline Aux, estudiante del doctorado en educación. Para iniciar, empecemos desde el pensamiento político de Platón. Este fue un discípulo de Sócrates y tras la injusta condena a muerte de su maestro, quedó profundamente decepcionado de la política de su tiempo. Esa experiencia lo llevó a pensar en cómo construir una sociedad más justa y estable. Una de sus metáforas más poderosas es el mito de la caverna, que aparece en su obra La República. En esta nos cuenta la historia de unos prisioneros encadenados que solo pueden ver sombras proyectadas en una pared. Para ellos, esas sombras son la realidad. Platón nos advierte que quienes logran salir de la caverna y contemplar la luz del sol, la verdad, la justicia y el bien, tienen la responsabilidad de regresar para guiar a los demás. De esta idea surge su propuesta de el rey filósofo. El gobernante ideal debe ser alguien formado en el conocimiento, capaz de poner por encima de sus intereses personales el bien común de su pueblo. En la República, Platón describe un estado jerárquico y educativo, donde la justicia consiste en que cada persona cumpla su función. Para él, la polis debía estar organizada en 3 clases: los artesanos, encargados de la producción, los guardianes, responsables de la defensa, y los filósofos, gobernantes, que toman las decisiones más importantes. Aunque Platón sabía que en su estado ideal era difícil de alcanzar, su pensamiento dejó una huella profunda. Nos mostró que la política no puede separarse de la ética y que el verdadero liderazgo exige sabiduría, virtud y servicio. Estas ideas, que nacieron hace más de 2 milenios, todavía inspiran la manera en que pensamos las instituciones y la organización de la vida en sociedad, donde prima el bien común sobre los intereses particulares. Por eso así empezamos a pensar en las políticas públicas. Hoy hablamos de políticas públicas para referirnos a las decisiones y acciones que el Estado adopta para transformar situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía. Como dice el politólogo Emilio Granja, las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona para satisfacer las necesidades de una sociedad. Y pensadas estas políticas públicas desde el contexto educativo, no solo se trata de abrir escuelas. Una política pública implica diseñar programas, asignar recursos, formar docentes, evaluar resultados y garantizar que toda la población acceda a este derecho. Según Wilson, las políticas públicas tienen una finalidad esencial: resolver problemas públicos, mejorar las condiciones de vida y buscar el bien común. Es muy similar a lo que nos planteaba Platón desde su pensamiento de Estado. Por eso, es importante entender la política pública, entenderla como una herramienta al servicio de la sociedad. No se reducen a simples decretos o leyes, sino que incluyen diagnósticos, planes de acción, implementación y evaluación. Y algo que hay que destacar es la participación que se pueda tener con los diferentes actores de los territorios. Para que una política pública sea más asertiva, debe contar precisamente desde el pensamiento, la perspectiva y la experiencia de los diferentes actores que dinamizan un territorio. En este caso en especial, todos los actores que hablen y hacen la relación con el contexto educativo. En estos diálogos que uno tiene con el otro, con esos actores,
es importante entender y reconocer que no todas las necesidades sociales son visibles. Algunas son demandadas como la seguridad o el empleo, otras no son demandadas como la educación vial o la preservación del medio ambiente. Un buen gobierno no solo responde a lo urgente, sino que se anticipa a los problemas futuros. Es por eso que la participación comunitaria de los actores son clave para poder dar soluciones efectivas y muy pertinentes a estas demandas de las sociedades. En los contextos educativos, entender en dónde está precisamente las escuelas, los colegios, su ubicación geográfica, tener en cuenta sus dinámicas económicas, sociales, que nos permiten comprender realmente ese lugar y desde ese lugar poder generar todos los procesos de programas, recursos que realmente requieren la juventud, los niños, para transformar esos territorios. Entonces, ¿qué podemos aprender de Platón y de las políticas públicas modernas? Platón nos recordaba que el poder debía estar en manos de quienes buscan el bien común, no el beneficio personal. Y hoy entendemos que las políticas públicas deben construirse con participación ciudadana, transparencia y corresponsabilidad, para que éstas sean más pertinentes y asertivas a esas necesidades de las comunidades. Esta invitación es para repensarnos nosotros frente a nuestro papel que juega en la sociedad. Es la importancia de reconocernos como sujetos activos, capaces de incidir en los territorios a través de las decisiones que tomamos. Desde los diferentes roles que nosotros cumplimos, es importante pensar en el otro, desde sus necesidades y cómo nosotros podemos aportar desde la postura en la que nos encontramos actualmente. Platón también pensaba en un rey filósofo. Hoy sabemos que ese papel lo cumplen las instituciones democráticas y la ciudadanía activa. Es de ahí la importancia de sensibilizar a la comunidad de la importancia en que ellos participen en las diferentes mesas de toma de decisiones, porque estas son las que van a afectar directamente en los territorios que habitan. Las instituciones tienen la responsabilidad ética de escuchar al otro, de entender las dinámicas de los territorios, ser muy comprensibles a estos contextos y generar soluciones muy pertinentes. Y desde la ciudadanía, que se reconozcan a los sujetos y que se reconozcan como sujetos activos que inciden y transforman en el territorio a través del empoderamiento, la capacidad de decisión y también la posibilidad de entender y comprender su territorio. Como lo señala Torres Melo y Santander, las políticas públicas reflejan los ideales de la sociedad y expresan sus anhelos de bienestar colectivo. De ahí la importancia de sensibilizar y reconocer la participación activa de las diferentes comunidades que dinamizan esos contextos. Este recorrido, desde la Grecia clásica hasta la actualidad, nos permite reflexionar sobre lo que soñaba Platón, con un estado ideal gobernado por filósofos y cómo las políticas públicas de hoy buscan responder también a esas necesidades sociales concretas, en donde sobresale la importancia de la salud, la educación, empleo o medio ambiente, áreas importantes para el desarrollo del ser humano. En ambos casos, desde el pensamiento de Platón y las políticas públicas, hay un objetivo en común que nos hace reflexionar sobre la importancia de conocer nuestro territorio, y es que el bien común debe prevalecer sobre los intereses particulares y reconocer la importancia de la justicia social, donde todos los ciudadanos
tengan la posibilidad de acceder a los mismos bienes y servicios y derechos en un territorio, reconociendo precisamente las particularidades de cada contexto, sus dinámicas, su historia, sus antecedentes, su economía, sus formas de ver y entender sus realidades. Es de esta manera que las políticas públicas realmente llegan a los territorios, cuando se escucha al otro, al que vive en ese territorio. A lo largo de este recorrido hemos visto cómo el pensamiento político de Platón y la teoría contemporánea de las políticas públicas, aunque distantes en el tiempo, dialogan en torno a una misma preocupación: el bien común y la justicia social. Platón, en la República, imaginó un estado ideal gobernado por filósofos, convencido de que sólo quienes alcanzan el conocimiento de la verdad y el bien podían dirigir la polis con justicia. Para él, la educación y la virtud eran los pilares que sostenían el orden político. Aunque su modelo era utópico, nos dejó una advertencia que aún resuena: la política no puede separarse de la ética ni de la responsabilidad hacia los demás. Por eso, en este contexto, analizamos el pensamiento político de Platón y de las políticas públicas contemporáneas. Nos revela una verdad profunda: la política no solo organiza la sociedad, también educa, forma y transforma. Platón defendía que la educación, la paideia, era el eje central de la polis, pues únicamente a través de ella podían formarse ciudadanos capaces de comprometerse con la justicia y generar gobernantes preparados para orientar la vida colectiva hacia el bien común. Es así que su propuesta nos recuerda que sin educación crítica y reflexiva, la democracia se debilita y el poder corre el riesgo de caer en manos de la ignorancia o el interés particular. Por otro lado, las políticas públicas, como lo expone Wilson, son los instrumentos mediante los cuales los estados modernos responden a problemas sociales y promuevan transformaciones colectivas. En el ámbito educativo, que es el que nos llama en este momento, se traduce en programas, proyectos y acciones que garantizan el acceso, la equidad y la calidad de la enseñanza. Una política pública en educación no se limita a abrir escuelas, implica diagnosticar las necesidades de la población, planificar estrategias, asignar recursos, evaluar resultados y, sobre todo, anticiparse a los desafíos futuros como la inclusión digital, la formación en ciudadanía y la preparación para la vida democrática. En este sentido, tanto Platón como la teoría contemporánea de políticas públicas coinciden en que la educación es la base del bien común. El primero lo planteaba desde una visión filosófica y utópica, mientras que la segunda lo aborda como una práctica concreta y estratégica en la gestión estatal. En el contexto actual, donde las sociedades enfrentan retos de desigualdad, violencia y exclusión, reflexionar sobre estos temas en el ámbito educativo se vuelve imprescindible. Son los escenarios de aprendizaje donde se forman ciudadanos críticos, conscientes de sus derechos y responsables de sus deberes. Así, la reflexión final es clara: la política y la educación están estrechamente unidas. Platón nos mostró que un Estado sin formación moral y filosóficas carece de justicia, y las políticas públicas nos enseñan que un sistema educativo sólido es el camino más seguro hacia la equidad y el desarrollo social. En la escuela, en la universidad y en todo espacio formativo debemos seguir alimentando este diálogo entre el pensamiento y la acción, entre ideales y realidades, para construir sociedades más justas y democráticas. Gracias por acompañarme en este episodio de Política, Ideas y Sociedad. Hoy emprendimos un viaje que nos llevó desde la caverna de Platón hasta los espacios donde se diseñan las políticas públicas contemporáneas. Descubrimos que, aunque han pasado siglos, la esencia de la política sigue siendo la misma: buscar la justicia, promover el bien común y construir sociedades más humanas y solidarias. Platón
nos enseñó que sin educación y sin líderes formados en la verdad, la polis se desmorona. Y hoy, las políticas públicas nos recuerdan que cada decisión del Estado debe estar al servicio de la ciudadanía, respondiendo a necesidades urgentes, anticipando futuros desafíos y garantizando que nadie quede atrás. Pero no olvidemos que la política no es algo ajeno, ni lejano, ni exclusivo de los gobernantes. También nace en las aulas, en los espacios comunitarios, en las decisiones que tomamos como ciudadanos. La educación es el puente entre las ideas y la acción, el lugar donde se siembra la conciencia crítica y el compromiso con la justicia. En este camino, el papel del docente resulta fundamental. Platón defendía que solo a través de la paideia, la formación integral, podía construirse líderes sabios y ciudadanos justos. Hoy, las políticas públicas en educación nos recuerdan que los docentes son agentes clave en la implementación de estas decisiones. Son quienes día a día convierten en experiencias vivas lo que de otro modo serían simples normas o programas escritos en un papel. Por eso, no basta con diseñar políticas públicas, es necesario reconocer y fortalecer la labor de los maestros, porque en sus aulas no solo se transmite conocimiento, también se forman ciudadanos críticos, conscientes y capaces de participar activamente en la construcción del bien común. El docente es, en esencia, ese filósofo guía que inspira a otros a salir de la caverna de la ignorancia hacia la luz de la verdad y la justicia. Por eso, quiero dejarte esta pregunta abierta. ¿Qué papel juegas tú en la construcción de políticas públicas en tu comunidad y en los procesos educativos que forman a las nuevas generaciones? Al transformar, no solo depende del Estado, sino también de la acción cotidiana de quienes enseñan, aprenden, participan activamente en su comunidad. Esta reflexión es una invitación para estudiantes, docentes y a todos nuestros oyentes en general. Esta invitación es clara. No seamos espectadores pasivos. Participemos, cuestionemos, soñemos y actuemos, porque el cambio social comienza con la decisión de involucrarnos y de creer que otro mundo es posible. Sigamos reflexionando, sigamos aprendiendo, sigamos construyendo juntos. Cada episodio de este espacio es una oportunidad para fortalecer nuestro pensamiento y nuestra acción, porque una sociedad más justa se edifica con ideas, pero sobre todo con compromisos. Te invito a no perderte los próximos capítulos de Política, Ideas y Sociedad, donde continuaremos este viaje por el pensamiento de los grandes filósofos y su relación con los desafíos del presente. Que este espacio sea siempre un recordatorio de que la política y la educación son herramientas poderosas para transformar el mundo. Gracias por escuchar y hasta la próxima.